Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Tratando la Trata. Estamos en nuestra cafetería solidaria. Coffee Life es un espacio solidario que lucha contra la trata de personas. Seguimos en nuestra primera temporada llamada Trending. Vamos a ver las tendencias acerca de la trata de personas y la prostitución. Y en el día de hoy vamos a estar acercándonos a las tendencias en la relación que tienen la trata y la prostitución en la incidencia política. Y para ello tenemos una invitada súper especial. Es una invitada de la casa. Ella es Marta Torres. Bienvenida, Marta. Hola, muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí. Qué privilegio, Marta, tenerte hoy y poder conversar juntas este tema tan importante. Ella es licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y también tiene un máster de estudios interdisciplinares de género en esta misma universidad. Tiene una amplísima carrera que ha estado sobre todo centrada en la lucha de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y también por erradicar la violencia, ¿no? En todos los contextos, la violencia de género, incluida la trata y la explotación sexual. Ella trabaja con nosotras, ella es jurista en medio nuestro, pero también es consultora de igualdad y de género en diferentes organizaciones privadas y públicas. Tiene una carrera de más de 25 años de hacer incidencia política a nivel internacional, a nivel nacional. Tiene muchísimas cosas que contarnos. También hace intervención directa con supervivientes y participa en foros nacionales e internacionales muy importantes como en la ONU o en la Unión Europea. También has hecho incidencia en diferentes países, en Europa, en América Latina, sobre todo en Brasil, en México. Y podrías seguir hablando a lo largo de tu expertise y de tu currículum. Pero Marta, mi pregunta es, ¿cómo arrancaste con este tema? Son 25 años. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué empezaste a luchar por un tema como este, del que se habla muy poco? Pues yo siempre digo que el tema vino a mí porque el tema me estaba esperando, porque realmente lo que pasó es que yo estudié Derecho, pero yo sí que sabía que me quería dedicar a la lucha por los derechos humanos, pero no lo tenía tan centrado a qué me iba a dedicar. Es más, al principio yo empecé desde el principio prácticamente trabajando fuera de España. Viví mucho tiempo en Francia y cuando estaba en Francia empecé a trabajar con todo el tema de inmigración, los derechos de los inmigrantes, pero en aquella época yo estaba casada y con una persona francesa, y la familia de esa persona francesa, sobre todo un tío que se llamaba Joncel, de mi entonces marido, era un señor, un gran luchador por los derechos de las mujeres en Francia. Había creado en los años 50 una asociación que se llama Equipos de Acción contra el Proxenetismo. Y un día me invitaron a conocer los equipos de acción contra el proxenetismo, y yo fui literalmente sin saber nada. Es más, ahí me di cuenta que realmente el gran problema del tema de la prostitución es la desinformación y la ignorancia que la mayor parte de las personas tienen o tenemos en este tema, porque cuando empezamos a saber y a conocer, empezamos a cambiar. Pero yo pensaba, ¿qué pasa con la prostitución? La prostitución es un tema, pues están ahí porque quieren, está bien, siempre ha existido, este tipo de rollos, ¿no? Y ahí me dicen, no, sí, pasan muchas cosas y no están ahí porque quieren, y no es un trabajo, y esto es una forma de esclavitud y es una vulneración de los derechos humanos. Y ahí es como yo abrí los ojos porque no entendía por qué es una vulneración de derechos humanos si siempre ha existido. Y así es como empecé a interesarme, a informarme, a trabajar, a colaborar con los equipos de acción. Empecé a bajar a la calle, empecé a ir al bosque de Bolonia, en París, porque necesitaba entender, Sí, yo leía y decía, pero esto detrás hay una realidad, hay una mujer, hay dos mujeres, hay personas, hay seres humanos. Y esa fue la mejor escuela para mí, ¿no? La calle. En relación a eso, ¿en qué momento, no? Porque sé que estuviste muchísimos años haciendo incidencia. ¿En qué momento, en qué punto comienzas también a hacer intervención directa con supervivientes, el tenerlas delante, el ver que todos tus estudios se hacían realidad, ¿no? Delante de poder tratar y poder intervenir a nivel jurídico con tantas supervivientes como el día de hoy. Desde el primer momento. Desde el primer momento en Francia,
Quizás ahora mismo hago más intervención, pero siempre trabajé con ellas, siempre estuve en contacto con ellas, siempre trabajé con supervivientes que también hacían un trabajo de incidencia política. A lo mejor fue un trabajo al principio no tanto de intervención directa con ellas, intervención jurídica, pero sí de colaboración a nivel político, a nivel social, ¿vale? Entonces, porque para mí no tenía sentido hablar de un tema que yo no conocía personalmente. Necesitaba y necesito ese contacto con las mujeres y con la realidad. Efectivamente, para luchar y para poder acompañar a tantas mujeres que a día de hoy están siendo prostituidas, necesitamos mirar un poquito más alto, necesitamos hacer una incidencia política. ¿Cuáles son las herramientas que crees que se deben utilizar para crear tendencia a este nivel, ¿no? en la política? Tú lo has dicho, crear tendencia, porque desgraciadamente todavía no hay una tendencia. Bueno, sí, hay una tendencia de no hacer nada. Hay una tendencia de no legislar, no tenemos en este país una ley de trata, no tenemos en este país una ley de desacción de todas las formas de proxenetismo, no tenemos en este país programas, empiezan tímidamente políticas públicas para ayudar a las mujeres en situación de prostitución, pero tendríamos instrumentos si los aplicáramos. España ha ratificado un convenio en el año 50, en el año 49, prácticamente en el año 50, que dice que la prostitución y la trata es incompatible con la dignidad y que es un atentado a los derechos humanos y que los estados tienen la obligación de legislar y de poner en marcha políticas públicas para ayudar a las personas que están en situación de prostitución, para proteger sus derechos, para castigar las formas de proxenetismo. Los instrumentos están. Hemos firmado protocolos de Naciones Unidas como el Protocolo de Palermo, que también dice que los estados tienen que poner en marcha políticas y legislaciones para desanimar y desalentar a la demanda. Fíjate si tenemos instrumentos. Tenemos a la CEDAW, por supuesto, que defiende los derechos de las mujeres, que también dice que la prostitución es incompatible con los derechos humanos de las mujeres. Pero luego, a la hora de la verdad, esa legislación es mínimamente aplicada. ¿Y sabéis por qué? Porque no. Voy a preguntar ahora, ¿por qué crees que no está en la mesa electoral? ¿Por qué crees que no lo incorporan para empezar, en los partidos políticos? Porque no hay ni interés político, ni sensibilización social, ni información. Lo que yo te decía, cuando yo empecé yo no sabía nada y yo creía que esto era algo normal. Y esto es lo que la mayor parte de la gente piensa, que esto es algo normal y que están ahí porque quieren. Eso en cuanto a la conciencia social, en cuanto a la sensibilización, pero sobre todo porque esto es un negocio. Esto es un negocio que mueve miles de millones y donde hay muchos intereses creados. Y por encima de la vulneración de los derechos humanos, prima el interés económico, el interés del negocio, el interés de la industria. ¿Y quién está en ese negocio? Nadie sabe porque esto es un negocio que se mueve mayoritariamente en la clandestinidad. Pero hay tantos intereses, hay tantos intereses en que esto no... ¿Por qué no hay una ley de trata? Yo me lo pregunto, ¿por qué no tenemos una ley de trata? Si todos estamos de acuerdo que esto es una tremenda vulneración de los derechos humanos, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora, no se ha legislado contra la trata? Ya. Pues esa pregunta te iba a hacer a ti. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que no los partidos no asumen, no avanzan? ¿Porque no hay acuerdos? En el tema de la prostitución, porque están enfrascados en esta discusión entre el regulacionismo, el prohibicionismo, el abolicionismo. Explícanos primero, para una persona que nunca ha escuchado acerca del abolicionismo, ¿cómo le explicarías qué es? ¿Qué es el abolicionismo? Pues yo le empezaría diciendo, el abolicionismo es un movimiento que ha cambiado la historia. Pero así, porque es verdad, el abolicionismo es un movimiento que nació con motivo de cuando existía la esclavitud, pero la esclavitud de las personas negras que eran tratadas, eran captadas en los países africanos y eran trasladadas, por ejemplo, sobre todo a Norteamérica, algunos países de América Latina, como sobre todo Brasil, pero sobre todo Norteamérica, y eran explotados como esclavos. ¿Sabes lo que pasaba? Que en aquella época la esclavitud era algo que era normal. Yo siempre hago esta similitud. Esclavizar a alguien, había personas que eran esclavizables, como ahora hay personas que son prostituibles, ¿vale? Y alguien dijo, en algún momento, en esta lucha por los derechos humanos,
esto es inconcebible, no puede ser. ¿Cómo vamos a esclavizar a una persona? Independientemente de que sea negra, blanca o de cualquier otro color, ¿vale? Entonces, ahí nació el sistema de la abolición de la esclavitud. De ahí viene la palabra ¿Y abolición. qué significa? ¿Cómo es a lo práctico aterrizado la abolición de la esclavitud? Abolir quiere decir un cambio de paradigma, quiere decir acabar con un sistema que esclaviza a los seres humanos a través de la explotación sexual, a través de la explotación laboral, a través de cualquier forma de explotación. Pero abolir quiere decir erradicar, acabar con... Quiere decir un nuevo paradigma social, quiere decir una sociedad sin... Una sociedad... ¿Cómo sería la ley abolicionista? Una ley abolicionista... Y cuando surgió la abolición de la esclavitud, surgió lo que se hizo es poner a las víctimas, a las personas que estaban siendo esclavizadas en el centro de la ley. Esos eran los derechos que había que proteger. Y en una ley abolicionista de la prostitución, esos son los derechos que hay que proteger. Los derechos de las mujeres que están siendo prostituidas, que están siendo explotadas. Hay que proteger los derechos por encima de todo. Y proteger los derechos quiere decir desde su recuperación integral, porque son mujeres muy dañadas, son mujeres muy heridas, hasta su inserción social, pasando por su formación, pasando por oportunidades laborales. No le puedes decir a una mujer, la prostitución te está matando y no tienes que salir de la prostitución y no le puedes dar una salida, una opción de salida. Esa persona no sabe hacer otra cosa, no va a saber salir de ahí. La obligación es proveer itinerarios de salida, programas, políticas públicas de empleo, de formación. Súper importante. Eso por un lado, pero también sancionar a todos aquellos que son responsables de que esa mujer esté siendo prostituida y explotada, empezando por toda la industria del sexo, los explotadores, los tratantes, los proxenetas, pero también quienes las consumen, quienes la compran, porque si no existieran esas personas que las consumen y las compran, es decir, la llamada demanda, no habría prostitución. Claro, evidentemente. Eso es como la abolición de la esclavitud. Antes los que no eran sancionados, que eran los señores que tenían a los esclavos, pasaron de ser señores a ser personas que esclavizaban a otras. Pues esto es lo mismo, ¿ves el cambio de paradigma? Pues esto es lo mismo. El mal llamado cliente pasaría de ser el cliente, el consumidor, a ser el putero, el prostituidor. Esa es la importancia del lenguaje también. ¿Cuál es la diferencia entre regulacionismo y prohibicionismo? Bueno, entre regulacionismo, mira, el prohibicionismo parte de que la prostitución es algo malo porque atenta contra la moral y contra las buenas costumbres de una sociedad. No tiene el foco puesto en que esto es una forma de violencia contra las mujeres, un atentado a los derechos humanos, y a quienes hay que proteger es a quien le están siendo vulnerados los derechos, mayoritariamente mujeres y niñas. No, el prohibicionismo dice esto es malo para todo el mundo y hay que penalizar y sancionar a todo el mundo. A las mujeres, a los consumidores y a los tratantes. En la práctica, las políticas prohibicionistas, encima, a quienes sancionan mayoritariamente es a las mujeres. El prohibicionismo no se puede confundir prohibición con abolición. La abolición siempre defiende a las mujeres. Jamás criminaliza a una mujer. En un régimen abolicionista no vas a encontrar a una mujer en la cárcel, no vas a encontrar a una mujer criminalizada por haber ejercido la prostitución al estado de situación de prostitución. En el prohibicionismo sí. Y en el reglamentarismo, o como ahora se llaman políticas pro derechos, de movimientos pro derechos, yo me pregunto, ¿pero pro derechos de quién y de qué derechos? Y eso es súper importante, porque ¿a qué derechos defiende el reglamentarismo? ¿Los derechos de las mujeres cuáles? ¿O los derechos de la industria? Porque el reglamentarismo lo que quiere es que la prostitución sea reconocida como un trabajo y que la industria de la explotación sexual sea reconocida como industria del sexo. Sí, las trabajadoras del sexo que se llaman... Las trabajadoras del sexo. Y entonces que se regulen sus derechos laborales, de seguridad social. Bueno, pues esto en la práctica se ha revelado que es mentira, no funciona en los países donde las políticas reglamentaristas, como por ejemplo Alemania o los Países Bajos. ¿Cuáles son los resultados ahí? Los resultados son la catástrofe total. Los resultados son que se ha producido un efecto llamada. Entonces, después de más de 20 años, hay unos niveles de trata y de explotación sexual
inigualables en ningún otro país de Europa. El número de mujeres prostituidas que se han dado de alta como trabajadoras sexuales ¿Cuánto? no llega ni al 5%. Más del 90% de las personas en situación de prostitución están siendo víctimas de trata y encima la ley ampara la industria del sexo, con lo cual perseguir a los explotadores es mucho más difícil. El resultado es que sigue habiendo niveles, no sigue habiendo, ha crecido los niveles de explotación y ha crecido increíblemente también los niveles de impunidad en delito. Pero lo que no entiendo, Marta, es cómo teniendo estos estudios, teniendo estos resultados, estas estadísticas, todavía a día de hoy nos podemos plantear que en España sea una posibilidad el contemplar que mujeres donde todos sus derechos están siendo vulnerados podamos decir, es que está trabajando, Claro. ¿no? Y que nos lo podamos contemplar pudiendo comparar, ¿no?, los resultados en países como Alemania. Sí, ahora hay una nueva tendencia de decir, bueno, es que es verdad que quizás en Alemania o en Países Bajos no ha funcionado, pero lo que está funcionando es lo de Nueva Zelanda, donde lo que se reconocen son los derechos de las mujeres, de las trabajadoras sexuales. En Nueva Zelanda tampoco está funcionando el sistema. ¿Qué derechos son vulnerados en la prostitución? El derecho a la integridad física y moral, el derecho a la salud, el derecho a la libertad, por supuesto, el derecho a la seguridad, el derecho a la vida, si me apuras, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú estás en contextos de prostitución, esos son los derechos que están amenazados permanentemente. Sin nombrar las consecuencias. Yo llevo más de 20 años hablando con mujeres que han sido víctimas de trata o de prostitución y las consecuencias a todos los niveles han sido brutales. O sea, no me puedo imaginar que contemplemos algo así como un trabajo con unas consecuencias tan terribles a nivel físico, a nivel emocional, psicológico, a todos los niveles, ¿no? Mira, dice una psicóloga, Melissa Foley, de Estados Unidos, que las consecuencias de la prostitución en las mujeres son exactamente las mismas en un país donde la prostitución está reglamentado, en un país donde no, porque la prostitución, el hecho de la prostitución es completamente atentatario contra la salud de las mujeres, física, psicológica y sexual, y contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. O sea, entonces, es que literalmente es incompatible con la salud. Entonces, es incompatible con los derechos humanos, lo dicen Naciones Unidas. Entonces, cuando, como tú dices, a pesar de todo eso y de existir todas estas evidencias y además de haberse visto que los sistemas de reglamentación de la prostitución son un fracaso, y dices, y pese a todo, todavía nos seguimos cuestionando, pues es que está clarísimo. Es que esto es un negocio y muy rentable. Y Marta, en cuanto al lenguaje, estamos hablando de abolicionismo y antes de que hay que tener cuidado con el lenguaje. ¿Cómo debemos hablar? ¿Cuál debe ser nuestra nueva tendencia a la hora de comunicarnos y cuando queremos hablar de temas como la prostitución, el que llamamos mal llamado cliente? ¿Cómo debemos hablar? Es súper importante. El lenguaje crea conciencia, el lenguaje es un reflejo de un pensamiento y el lenguaje crea cultura. Si nosotros hablamos permanentemente de trabajo sexual y de trabajadora sexual, el imaginario colectivo va a pensar, la gente va a pensar que esto es un trabajo. ¿Qué es lo que piensan? Si nosotras decimos prostituta, la gente piensa que es una mujer empoderada que decide por sí misma dedicarse a la prostitución, sin tener en cuenta todas esas circunstancias que la rodearon, quizás para tomar esa decisión. Pero esa decisión no fue una decisión libre, fue una decisión condicionada. Pero si decimos mujer prostituida, fíjate la diferencia. Estamos diciendo que está siendo prostituida por alguien, por una persona que la está explotando y por una persona que la está comprando. ¿Cómo deberíamos llamar al que todo el mundo dice el cliente de prostitución? Que a mí personalmente pues me rechina, pero quiero que los que nos escuchan hoy pues entiendan el cambio también de lenguaje en ese nivel. Pues como menos es un prostituidor que prostituye a la mujer. Pero a mí me gusta la palabra putero, pues fíjate, porque todo el mundo identifica la palabra puta, y además cuando hablan, la palabra puta es un sinónimo de peyorativo, es un insulto, pero incorpora está ahí porque quiere. O sea, ella se lo ha buscado, ¿no? Es una puta porque se lo merece, ¿no? Llama esa palabra.
pues él se merece esa palabra de ser, porque él es el que está prostituyendo a esa mujer. El que la está haciendo puta a ella es él con su consumo. Es un putero, es el que consume putas. Y eso me parece súper, porque ahí la responsabilidad se traslada sobre el que la de verdad la tiene, el que la consume, ¿no? Porque cliente y consumidor es... Yo soy clienta de una cafetería y es totalmente legítimo, legitima esa palabra. Al ser putero te deslegitima y te responsabiliza de que esa mujer está ahí porque tú la estás condenando. Y volviendo al modelo abolicionista que llamamos el modelo nórdico, sabemos que en nuestros países de alrededor ha habido algunos cambios. ¿Podrías hablarnos al respecto? ¿Está funcionando, no? Mira, yo he vivido bastantes años fuera de España, he asistido a procesos de adopción de leyes abolicionistas y cuando estamos hablando de prostitución, esto es una forma de violencia contra las mujeres mayoritariamente porque afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas en todo el mundo, ¿vale? Pero esto es una vulneración también de los derechos humanos. Cuando un país reconoce, que eso es lo que me dices, ¿por qué los partidos políticos o por qué los gobiernos no incorporan, por ejemplo, en sus programas electorales, porque les cuesta tanto reconocer que esto es una forma de violencia contra las mujeres, porque les cuesta tanto decir esto es un ataque a la humanidad? Pues hay que comunicar, sensibilizar, informar. No hay información, no hay estudios, no hay interés en hacer investigación. Hay que investigar. Pero cuando un país de verdad tiene voluntad política, y todas las de tendencia, tener voluntad política quiere decir investigar, denunciar, sensibilizar, dar voz a las supervivientes, dar voz a las personas en contexto de prostitución, visibilizar al putero, visibilizar a la industria del sexo, desenmascarar a la industria del sexo, sacar datos, hablar de los millones, de los billones que se esconden detrás de esta industria a nivel mundial. Eso sí que es una política pública, eso sí que es una política abolicionista, eso sí que es una voluntad política de erradicar el sistema de prostitución y de explotación de las personas. Entonces, y nada de eso se está haciendo. Nada de eso se está haciendo. No se hace investigación. Apenas... ¿Cómo está, por ejemplo, Suecia? ¿Cómo está Francia? En Suecia y en Francia, sí, se empezó por hacer esto. Se empezó por realmente tomarse un interés por qué se esconde detrás de la llamada prostitución, más llamada prostitución, porque esto es un sistema de prostitución, ¿vale? ¿Qué se esconde? ¿Qué se esconde a nivel económico? ¿Qué se esconde a nivel social? ¿Qué se esconde a nivel humano, de vulneración de derechos humanos, ¿vale? Y luego, ¿qué pasó también? Vamos a reconocer esto como una vulneración de derechos humanos y como una forma de violencia contra las mujeres. Esto es lo que se hizo. En el momento en el que esto se reconoce como una forma de violencia contra las mujeres, el Estado, el país, tiene la obligación de responder frente a esto. Y tiene la obligación de proteger a todas estas personas, ¿vale? ¿Y qué se hizo al mismo tiempo? Una responsabilización por parte del Estado, pero también una movilización de la sociedad civil, una unión del movimiento abolicionista, del movimiento feminista, que ha sido fundamental tanto en Suecia como en Francia para llegar a las leyes abolicionistas. ¿Es que ha habido avances al respecto? Ha habido avances clarísimos. Ha habido avances clarísimos, pese a que no sea fácil implementar una ley abolicionista, porque implementar una ley abolicionista pasa por un cambio de mentalidad. Fíjate, en Suecia las cosas empezaron a ir mucho mejor. En Suecia se adoptó la ley en el año 1999. Pero las cosas empezaron a ir mucho mejor cuando la sociedad empezó a entender que esto era una buena ley para la sociedad, que esto beneficiaba a mujeres y a hombres, que esto beneficiaba a la igualdad. Ahora, más del 75% de la población piensa que es una buena ley. Ellos no quieren tener Porcentajes similares. pero no era el porcentaje que existía al principio cuando se aprobó la ley. ¿Cómo se consiguió? Con sensibilización, con educación, con formación de profesionales, con fondos, con políticas de salida de la prostitución. A las mujeres no las puedes decir, bueno, ahora ya no tienes, entre comillas, una manera de ganarte por la vida a través de la prostitución, ahora tienes que buscarte la vida. No. A las mujeres hay que darles una respuesta y una salida. Pero cuando hay esta visión integral y global de penalizar todas las formas de proxenetismo, de atacar el corazón de la industria de la explotación sexual, de penalizar el consumo. En Suecia y en Francia se penaliza el consumo porque se le considera responsable de la existencia. Cuando todas esas patas son abordadas, como tú dices, se ponen medios
y se informa y se sensibiliza y cambia la conciencia. A nosotros hoy no se nos ocurriría nunca comprarnos un esclavo, pero sí que se nos sigue ocurriendo comprarnos una mujer en situación de prostitución. Eso es lo que hay que cambiar. Que a ningún niño ni a ninguna niña en su cabeza le quepa que cuando sean mayores se vayan a poder comprar una mujer. ¿Qué opinas, Marta? Hablabas de que parte de la ley es muy importante escuchar la voz de las supervivientes. ¿Qué papel crees que ocupa una superviviente en esta lucha por una ley abolicionista? Un papel primordial, el papel con mayor legitimidad. Si una persona que estaba en una situación de prostitución o en una situación de trata quiere hablar de esa situación y quiere dar su visión, hay que escucharla, hay que abrir todos los oídos. Ella es la principal legitimada en hablar en esto. Ella o ellas, los movimientos de supervivientes en Francia, quizás en Suecia un poquito menos, pero en Francia el movimiento de supervivientes ha sido muy importante. Aquí en España se está movilizando, muchas mujeres supervivientes están alzando su voz y diciendo no quiero que hables por mí, yo soy capaz de hablar por mí misma. Y esto es la prostitución, esto es lo que yo he vivido en la prostitución y esto es lo que hay que hacer. Y tienen toda la autoridad. Tienen toda la autoridad. Entonces, ahora mismo en ningún movimiento abolicionista puede entender una movilización civil sin la voz de las supervivientes, sino además en primera línea, hasta donde ellas quieran llegar. Pero por supuesto, no es ni complementaria, ni es una voz más, no, son las voces. Yo sueño con llegar un día con una ley abolicionista, sé que tú también. Es fundamental en esta lucha que tenemos por delante. ¿Cuándo crees que va a llegar eso? Cuando haya voluntad política, cuando haya tendencia política para abordar, fíjate, para que antes, yo no voy a ser tan negativa, quiero decir, primero, en España hay un movimiento abolicionista que ha ido creciendo a lo largo de, sobre todo, los 10 últimos años, que ahora mismo ni siquiera lo había en Francia cuando se aprobó la ley abolicionista. Sí, desde ese punto de vista, soy súper optimista. Ahora nos hace falta un poquito más de unión, ¿vale? Dentro del abolicionismo feminista, ir en un mismo sentido hacia esa ley, pero hace falta esa voluntad política y para crear también esa voluntad política tenemos que conseguir, y ahí entronco con algo muy importante, el trabajo de la sociedad civil, porque ahí está nuestra responsabilidad. Tenemos que conseguir educar a esta clase política, informarla, sensibilizarla, formarla en lo que realmente esconde el sistema de prostitución. Y nosotros, sociedad civil, Amar Dragoste, que está haciendo un trabajo completamente integral de atención a las mujeres, a las personas en situación de prostitución, pero también de sensibilización de la sociedad y también de incidencia política. Esto es incidencia política, lo que estamos haciendo hoy. Esto es sensibilización e incidencia política. Tenemos que formar, tenemos que informar, porque cuando un político, una política que está informada sobre la verdadera realidad de la prostitución ya no puede mirar hacia otro lado. Exacto. Ya no puede mirar hacia otro lado, que es lo que se está haciendo hasta ahora. Pero lo que te estaba diciendo, hace 10 años ni siquiera estaba en la agenda política. Ahora ha estado tímidamente. Ha habido una propuesta para sancionar todas las formas de proxenetismo en España, que fue presentada por el Partido Socialista en el año 2022, que se quedó en un cajón, desgraciadamente. Pero ya existió. Hay también una propuesta, un anteproyecto de ley de trata, que también se ha quedado en un cajón. Tenemos que exigir a nuestros políticos y a nuestras políticas que en esta nueva legislatura que se abre ahora, esas leyes vuelvan a ser retomadas y que no acabemos la próxima legislatura sin una ley de trata y sin una ley de sanción de todas las formas de proxenetismo. Qué bueno escuchar tu voz haciendo incidencia, Marta, para aquellos aquellas que nos estén escuchando en este día, gente que quiere profundizar, que quiere saber más, ¿qué lecturas nos recomendarías? ¿Qué ha sido para ti pilares que has leído, que has estudiado? Wow, eso es difícil responder porque he leído muchas cosas, pero les hablaría que empezaran por informarse. A lo mejor no se van a leer un libro, por ejemplo, para mí un libro que me abrió muchísimo los ojos, pero que, fíjate, está descatalogado porque es un libro que tiene más de 100 años, que se llama Una voz en el desierto, de Josephine Butler, que fue la primera gran abolicionista del sistema de prostitución. Ella era una feminista sufragista que luchaba por los derechos de las mujeres. No podemos olvidarnos nunca que esto está dentro de la lucha por los derechos de las mujeres, por la libertad de las mujeres, por la libertad sexual,
porque la prostitución es todo lo contrario a la libertad sexual de las mujeres. Pero este libro es difícil de encontrar, pero todo lo que dice este libro es tan actual, desgraciadamente. O sea, lo lees y te vale para todo lo que está pasando ahora. Pero fíjate, la gran Rosa Cobo, la prostitución en el corazón del capitalismo, a mí me ayudó mucho a entender cómo esto no es un problema de elección o de si esto es un trabajo o no. Para mí la prostitución es un gran negocio. ¿Cómo va esa visión de que estamos enfrentándonos a un gran monstruo que tiene muchos intereses? Ya vale de centrarnos, o sea, que parece que esto es un problema exclusivo de las mujeres y que todo depende de si las mujeres quieren o no. Aquí quiere mucha gente, aparte de las mujeres, que esto siga existiendo. Y a esa gente y a esos intereses hay que conocerlos y hay que desenmascararlos. Hablabas de las consecuencias en la salud. Yo les aconsejaría que leyeran. Antes mencioné a Melissa Farley, que es una colega con la que trabajamos mucho, ya está mayor, ya tiene 80 años, ya toda la vida psicóloga lleva dedicándose a esto. Que entiendan los daños tremendos que la prostitución inflige en la salud física, psicológica y sexual de las mujeres. Eso también entiende como, esto no puede ser un trabajo como otro cualquiera, porque ni siquiera, aunque fuera un trabajo, cumpliría los estándares de la Organización Internacional del Trabajo de trabajo decente. No los cumple. No puede ser considerada como trabajo. Es un atentado a la salud de las mujeres. Es un atentado a su dignidad. Las mujeres en contextos de prostitución no viven en un contexto de seguridad. No conviven en un contexto de libertad. No viven en un contexto de remuneración digna. No tienen voz propia. Eso es incompatible con los estándares de trabajo. Con lo cual, que lean también a la OIT. Yo digo que lean en las grandes organizaciones internacionales que esto es un trabajo, leer que es un trabajo de verdad. Y entonces comparadlo con lo que es la prostitución. Y vais a ver si esto es o no un trabajo. Y también les invitaría muchísimo a leer los informes de los países donde la prostitución ha sido reconocida como trabajo. Los informes que son desastrosos. Qué bueno, Marta. Gracias por toda esa literatura que tenemos por delante para poder leer y profundizar. Sé que, y ya para acabar, quiero hacerte esta última pregunta. Sé que hay días muy duros, hay días donde uno se viene muy abajo, ha luchado mucho, haces muchísima incidencia, te entrevistas con partidos y crees que algo va a salir, ¿no? Como la ley abolicionista, pero sabes que está en el cajón a día de hoy. ¿Te da fuerza el hecho de que convives, que intervienes con mujeres que son supervivientes? ¿Qué significa para ti eso? Para mí lo significa todo. Me lo significa todo y el trabajo con las mujeres, cuando el trabajo con mujeres prostituidas es un trabajo de muy largo recorrido y de muy poquitos resultados, o pequeñitos. Cada pequeño resultado es un gran resultado. Eso es maravilloso. Y ya cuando vas viendo un proceso de empoderamiento gradual y sostenible, eso te dice, sí, es posible, sí que es posible, pero también, y no podría hacerlo de otra manera, no solamente el trabajo con las mujeres, el trabajo con mis compañeras y con mis compañeros, es fundamental. Esto no, si estuvieras aquí sola o yo estuviera aquí sola, sería inimaginable. O sea, el trabajo de equipo, a mí me encanta trabajar en equipo, y en esto es un trabajo de equipos, esto es un trabajo de alianzas que nos cuesta mucho a veces formar alianzas entre las organizaciones que estamos trabajando. También nuestro trabajo y nuestra obligación es crear estas alianzas, aprender a trabajar todos y todas juntas, porque la causa es global y el enemigo es muy grande, quiero decir. O sea, el trabajo es muy grande, entonces nos necesitamos. Busquemos esos espacios comunes, busquemos esos puntos comunes que nos pueden ayudar a trabajar juntas y a ser mucho más fuertes para conseguir esa ley abolicionista que necesitamos, para conseguir esas políticas públicas que de verdad pongan a las mujeres prostituidas en el centro y en el foco de atención. Pues muchísimas gracias, Marta. ¿Hay algo más que quieras añadir, que no te haya preguntado, que no hayamos conversado? Bueno, pues ya me gustaría terminar diciendo gracias. Gracias por pertenecer a esta gran familia, ¿no? de acción, de intervención. Gracias también, Carol, por tu valentía, porque trabajar en incidencia política es muy valiente, es un paso más, y que aquí seguiremos y que
que todo lo que yo pueda aportar siempre será, siempre estará a la disposición de la causa, porque por encima de todo lo que nos interesa son las mujeres y una sociedad libre de cualquier forma de explotación y de violencia contra las mujeres, incluida la trata y la prostitución. Esto que me hablas de que nos necesitamos los unos a los otros me recuerda, no sé si recuerdas, una de las mujeres con las que estuvimos interviniendo, que no hablaba nada de español ni ningún idioma que casi pudiéramos encontrar o llegar a traducciones, y queríamos saber cómo estaba. Intentábamos en terapia encontrar la manera de comunicarnos, y ella dibujó, para comunicar, para decirnos cómo estaba, dibujó un pajarito que estaba volando, había nubes, una tormenta, pero ella dibujó un paraguas. Y ella decía, siento que lo malo no ha pasado, la lluvia sigue, pero siento que puedo empezar a volar, y creo que somos todos nosotros y nosotras, somos ese paraguas que formamos parte de la protección y de permitir que esas mujeres puedan volver a alzar la voz y vivir en libertad, que ese es el lema de Amar de Agoste. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Qué privilegio, Marta, has sido muy generosa compartiendo tu historia y todo lo que sabes en este día. Gracias a ti, gracias a la organización, gracias a todas y a todos. Y hasta siempre. Seguimos.